Ser una hermosa joven. Astrid significa, etimológicamente hablando, significa querida por los dioses. Pero esta animita, al parecer, era querida más que por los dioses, por toda la gente. Ella iba con su padre, venían digamos, del corral de la comuna. Al parecer habían comprado un auto y ella venía en la moto aparte, ¿cierto? Y el papá en el auto. Todo era tranquilo hasta que un camión la choca a ella y el choque produce que el cuerpo caiga sobre el auto de su padre. Y ahí ella fallece. Un bombero que estaba atendiendo la situación dice que cuando el padre estaba abrazando a la niña en el suelo, no queriendo despegarse de su cuerpo, esperando que llegara la orden para tirar el cuerpo, la vio y vio que era extremadamente hermosa. Entonces eso se empezó a correr de la gente y además llegó a los conocidos que la sabían como una niña hermosa, gentil, agradable. Entonces la convierte en una animita para todo el sector. Bueno, y ahí está su animita, justo en el lugar donde ocurre el accidente en Autopista del Sol, camino a San Antonio. ¿Por qué los peluches, Cristian? ¿Por qué le agradecen con el peluche? Porque cuando hablamos de una niña, una bebé, una niñita o una joven hermosa, uno piensa en un regalo que le haría a una persona así, claro, a un niño así o una joven hermosa, ¿cierto? Uno siempre, el regalo más típico es el peluche. Y además que es un regalo que puede permanecer en el lugar y no se va a descomponer o se va a echar a perder con una flor. Es bien particular lo que pasa con la animita, porque hay hasta casi como un libro de visitas prácticamente, claro, donde la gente deja sus saludos, sus recados. ¿Qué es lo que hay detrás del concepto, no sé si espiritual o etéreo, de la animita? Claro. ¿Qué es lo que hay ahí? Porque hay una suerte también como de veneración, ¿no es cierto? Claro. Al personaje que muere ahí. Bueno, convengamos en que evidentemente, haciendo la salvedad, la iglesia no reconoce a estos seres como santos. Claro. Porque para ser santo tú tienes que cumplir una serie de condiciones de vida, ¿cierto? Y también de demostración de milagros, como para llegar a ser santo. Se sigue un proceso formal. Además, se sigue un proceso formal, exactamente. En este caso estamos hablando de personas comunes. Ahora, vámonos al... Pero el fondo es como lo que uno conoce como religiosidad popular. Claro, que exactamente. A diferencia como de, finalmente, los santos, que como dice el pueblo, requiere de toda una investigación y proceso formal, estas animitas finalmente se les empiezan a atribuir como poderes milagrosos y ese tipo de cosas por la misma gente. Bueno, partamos de animita. ¿Qué es una animita? Viene de ánima, que es un espíritu que ronda en determinado lugar. Claro. Ahora, la animita es una capillita que se construye en el lugar exacto donde ocurre la muerte. Y en general trágica. En general la construyen los parientes, por ejemplo, en el caso de la niña hermosa. Claro. En el caso de Astrid. En el caso de Astrid fueron los parientes, pero también muchas veces también es la gente. Porque ellos efectivamente hacen milagros. Bueno, ahí vamos a llegar a un punto que es bien interesante. Bueno, entonces la gente, a estas personas que tuvieron una muerte sufrida, una vida sufrida, una muerte trágica, mientras más doloroso es, más impactante es. Entonces la gente le atribuye que ese espíritu queda rondando y que puede ser un intermediario entre nosotros y Dios. Entonces la gente busca a alguien similar. Si yo quisiera hablar con la presidenta en este momento, lo más probable es que no pueda. Entonces, ¿qué hago yo para hablar con la presidenta? Busco un intermediario, alguien que trabaje cerca de la presidenta, a cual yo pueda hacerle llegar un mensaje. Entonces la gente, para llegar a hablar con Dios, generalmente otras clases sociales lo hacen a través del cura, claro, o a través del santito, rezando al santito o a la Virgen. ¿Ya ha pasado, por ejemplo, que las personas puedan percibir estos cuerpos, puedan percibir esta presencia la presencia en el lugar? Porque yo he ido a varias animitas, incluso he ido a la de la niña, ¿verdad? Donde están los peluches. Y cuando uno llega ahí, es impresionante ver eso. Es impresionante además ver el libro como de visitas, ¿verdad? Donde escriben sus peticiones, donde además agradecen las cosas que le ha cumplido. Entonces uno se llena como de amor al estar en ese lugar. Claro, bueno, evidentemente que hay muchos testimonios que dicen haber visto la figura de la animita o que se les ha aparecido de alguna forma. Pero también cuando tú llegas a ese lugar, ya tu predisposición es otra. Claro. Tú ya vas en una espiritualidad que cualquier cosa te puede conmover y tú vas a sentir la presencia de lo que quieras. Claro. Porque va a estar ahí. Ahora, lo importante, Tonka, es la importancia social que tienen las animitas. En un país tan convulsionado, con tanta necesidad,
con tanta enfermedad en la cual vivimos, nosotros buscamos una luz de esperanza. Y esta gente encuentra en estos seres una luz de esperanza. A propósito de lo que tú dices, de lo que provoca, queremos compartir un lugar de Santiago que no es una animita propiamente tal, pero sí es el lugar donde están las manos de Felipe Camiroaga. Todo esto mañana se cumplen 6 años del accidente de Juan Fernández. Y es un lugar que genera atracción. Es un lugar donde le dejan, siempre hay una flor, las personas pasan, posan sus manos sobre las manos de él. Genera una conexión especial, lo que estamos viendo en pantalla. Sí, claro. Bueno, en el caso de Felipe Camiroaga es un caso especial también, porque él era una persona pública, muy querida. Yo tuve el agrado de trabajar en algunas cosas con él, y la verdad es que era un hombre muy afable, entonces, y eso se hizo popular. Entonces, en ese caso hay también un cariño arriesgado hacia lo que fue la persona. Claro, yo tengo la sensación de que esta suerte de memorial, que se ha convertido estas manos de Felipe, es el lugar en donde por lo menos los santiaguinos tienen como para recordar a Felipe, claro, en la ciudad. Porque si bien está el memorial de Televisión Nacional, o en algún minuto lo fue el estacionamiento de, claro, Felipe, eran lugares mucho más privados, reservados para la gente que trabajaba en el canal. Claro. Pero públicamente, de llegada pública, están solo en Villa Alegre, sí, pues claro, está el museo en Villa Alegre, el mismo cementerio, sí, pero acá en Santiago este vendría a ser el lugar donde la gente, claro, tiene para recordar. ¿Sabe la gran diferencia? Que estos lugares, Felipe, son lugares memoriales, por decirlo así. Claro. Son memoriales. Claro. Porque la animita realmente marca el lugar donde muere la persona, sí, donde se ocurre la muerte, y se cree que ahí se produce el portal donde podemos tener conexión con esa persona. Independiente que la persona, claro, no está enterrada ahí, pues está enterrada. No, pero está enterrada ahí. Claro. Pero, por ejemplo, yo sí escucho, porque ¿se acuerdan que en algún minuto aparecieron varias personas que hablaban de los milagros de Felipe Camiroaga? Gente que le pedía, sí, cosas a Felipe. Sí. Yo sí he sabido que mucha gente sí le va a pedir a ese lugar. Claro. No sé si se identifica como el mismo portal. O sea, pues podría funcionar de la misma manera que la animita. O sea, una conexión identificar espiritual, ese espacio como el portal para comunicarse con el más allá, con este ser, con esta energía, que ahora, en este caso representaría el memorial de Felipe. Claro, ¿y sabes lo que se produce? Se produce una especie de autoprofecía, o sea, profecía autocumplida. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes realmente el convencimiento de que algo te va a ayudar a lograr lo que quieres o a salir del problema que tienes, claro, está con la predisposición, y tú realmente te convences, vas a generar una energía positiva. Exacto. Y vas a hacer inconscientemente lo necesario para que se cumpla. Mientras más popular es una animita, más peticiones van a tener. Ponte tú que una va a tener 500 peticiones. De esas 500 realidades, convengamos que la mitad se van a cumplir y les va a ir bien, porque no debemos estar pesimistas que a todos les va a ir mal. Y esos que les va bien, les van a atribuir ese éxito a la animita, y por lo tanto lo van a reflejar en, digamos, en la plaquita. Y por eso que quien pase va a haber cada vez más plaquitas de favores concedidos. Claro. Pero eso serían las peticiones. Pero también sabemos de las animitas que hay gente que sin saberlo o sin pedir han sucedido milagros quizás en ese mismo lugar. ¿Suele suceder? ¿Es común eso? Como esta persona que se salva del accidente que decía en la nota, ¿no es cierto? Con el tema de las ruedas. Claro, porque mira, justo iba pasando por ahí. Tiene una protección. ¿No? Claro, sí, William Antonio Rojas Reyes. Yo creo que tiene que ver con la ley de Murphy también, la ley de las probabilidades. Ahora, si ese señor hubiera sido más allá y hubiera muerto, lo más probable es que a lo mejor diríamos que la animita se lo llevó, claro, o que simplemente era su día. O capaz que después saca otra animita de este señor con ese brutal accidente. Entonces, coincidió. Ahora la gente, evidentemente, que cuando esto ocurre cerca de un santuario o y ellos sienten que salvaron la vida, claro que vas a buscar una forma de explicarte lo que pasó, Cristiano, digamos.